Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro stand. Os presento a Laura Núñez, es la CEO del Plan Reforma, una plataforma que nos ha ayudado, desarrollado lo que es esta calculadora. Y bueno, yo soy Juan Carolizo, pertenezco a Propansa, dentro de Elementos Móviles, en el apartado de lo que son revestimientos de fachadas y los sistemas de aislamiento térmico para el exterior. Es lo que queremos mostrar o enseñar, y es la calculadora de estimación de espesor, orientativa de costes, y además para poder redactar y realizar y obtener un presupuesto de un charter. Pero antes un poco de contexto, y sería el siguiente. Esta es una imagen termográfica, está realizada por Sergio Melgosa, un gran termógrafo a nivel nacional, y en España lo que todos sabemos es que la gran mayoría de viviendas tienen una calificación energética E, F o G, es decir, muy baja. Tiene una calificación energética muy baja, muy poco aislamiento, y ahí se puede apreciar que lo que estamos haciendo un día cualquiera de invierno en Madrid, después de hacer esa termografía, lo único que se está consiguiendo es calentar las calles, porque todo lo que indica color amarillo y naranja son pérdidas de calor que se han generado en el interior de las viviendas y que al no haber aislamiento o muy poco aislamiento sale hacia el exterior, y estamos ayudando a calentar las calles. Claro, para eso, y además el código técnico de la edificación, el documento básico de ahorro de energía, ya nos lo indica, de que oye, tenemos que aislar, y además hay que aislar muy bien nuestros edificios. Y eso es lo que debemos hacer, porque si no aislamos los edificios, la única opción que tenemos es decorar las fachadas con compresores, con bombas de calor para que nos confeccionen un poco del confort en el interior. Pero me parece que eso no va por ahí, ¿verdad? Ni la administración, ni tampoco es lo que queremos, eso no va por ahí. Mira, os voy a compartir una cosa, una encuesta. Este es del Observatorio de Vivienda y Sostenibilidad. Se preocuparon de hacer una encuesta a más de 25.000 personas. Eso está realizado, la fuente es un crédito inmobiliario, pues quienes se dedicaron a realizar esta encuesta, y dentro de todas las preguntas que hicieron, pues una de las preguntas es: ¿cree que su vivienda es eficiente? Y aquí vemos la respuesta. 8 de cada 10 encuestados creen que su vivienda es medianamente eficiente. Por encima del 43 es muy eficiente, y únicamente un 17% afirma que no lo es. Ese es el resultado de la encuesta de 20.000 personas. La otra pregunta es: ¿conocen ustedes el certificado energético de su vivienda? Y ahí más del 60% desconoce cuál es la clasificación energética que tiene su vivienda. Y acordaros antes que más del 80% decían: sí, yo creo que mi vivienda es muy eficiente. Son cosas ahí que dices, vale, sigamos con más preguntas que hablan en esa encuesta. A la hora de elegir una vivienda es determinante el precio, y claro, ahí indican de que a la hora de elegir una vivienda, 6 de cada 10 españoles tienen en cuenta que sea sostenible o no. Esta no habla del precio, es si es fundamental o es relevante para cuando uno va a adquirir una vivienda, si es sostenible, tiene un plus o no. Y ahí indica de 6 de cada 10 sí que lo tienen en cuenta, lo consideran. Sin embargo, un 17,5% ni lo considera, no lo creen imprescindible, no lo conoce, diga que es muy poco. Pero luego al final también hay una pregunta, dice: si usted estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible, y ahí hay una rotundidad de casi un 80% que sí que estarían dispuestos a pagar más por tener una vivienda sostenible, una vivienda eficiente. Y además esta encuesta está compuesta de muchas más preguntas que llegan a responder el porcentaje equivalente de la vivienda que sería capaz o estaría dispuesto a pagar de media ese propietario a la hora de la adquisición de la vivienda, o de hacer o de actuar en una rehabilitación. Vale, al final, un poco viendo todo lo que ha salido, que si el 80% creen que su vivienda es eficiente y luego más del 60%
saben cuál es la calificación energética, me atrevo a explicar y a decir de que parece ser que no tengo mucho conocimiento, que no tengo mucha idea, que contesto lo que creo que sé, pero me falta conocer de verdad, porque no olvido. Entonces, y ha sido el principal motivo por el cual nosotros hemos desarrollado esta calculadora. Esta hemos desarrollado para conocer y para que una vez que conozcamos podamos tomar decisión. Y si conocemos, la decisión que tomaremos será muy acertada, será la adecuada. Siendo así, ¿qué nos aporta? Pues primero que nos va a dar a conocer es, en función de la zona climática en la que esté esa vivienda, ya la calculadora tiene estimado cuál sería el espesor que mínimamente necesitas para cumplir el código técnico de la edificación. Además, si lo necesitas, te da un coste orientativo de esa intervención de la edificación, sea una comunidad de propietarios, sea un particular, pero es que incluso si es un técnico el que dice, oye, que yo quiero utilizar esta plataforma, pues puede él mismo realizar y utilizar este software para poder realizar sus presupuestos. Y presupuestos en cuanto a los espesores muy orientados a la realidad. Y si es un particular, puede solicitar recibir un presupuesto personalizado. Soy de la provincia de Barcelona, soy de Madrid, soy de Galicia, de Pontevedra, de Sevilla. Esto lo que necesito de espesor y estoy interesado en que me proporcionéis un técnico o una empresa presupuesto para lo que lo necesito. Esto es lo que ofrece esta herramienta. Al final, en definitiva, un poco lo que he comentado, está orientado para poder recibir un presupuesto a medida, teniendo en cuenta todo el detalle de lo que realmente se necesita en esa intervención, tanto si eres un particular, un administrador de fincas, como si eres un técnico y quieres usar esta misma herramienta para elaborar los proyectos, teniendo ya una calculadora desarrollada para poder hacerlo. Y no hay más muestra que un botón. ¿Cómo se accede a esta calculadora? Pues a través de nuestra página web, propansa.es. Una vez que accedes directamente a la página web nuestra, te vas directamente, marques en el buscador calculadora, te aparecerán diferentes calculadoras desde rendimientos de materiales y a esta que hacemos referencia es la calculadora SAT. O directamente le das al final de la página, vas subiendo y ya te aparecen todas las calculadoras. Ahora vamos a hacer lo que es, junto con Laura, pues la simulación de un edificio. Vamos a ver qué es lo que nos daría un edificio concretamente y demás. Pues Laura, cuando quieras, vamos a darle, y ahora sería darle hasta el final y aparece ahora. Vale, en el momento que ya le deis, accedáis directamente a la página web, habéis colocado quiero acceder a SAT Propansa, la calculadora SAT Propansa, y ya aparece directamente este punto de aquí, este apartado de aquí. Es muy fácil, hay una opción, Laura, que es para obtener lo que son los permisos, se le da OK y ya está. Y entonces aquí nos empieza a aparecer esta pantalla para poder empezar a rellenar. Bueno, Laura. Gracias, Juan. A ver, yo creo que lo más importante es que hemos desarrollado conjuntamente con Propansa un formulario que cualquier tipo de usuario, sea profesional o no, es capaz de completar, ¿vale? Y una de las primeras cosas que teníamos clarísimo es que ir buscando cuál es la zona climática, muy complejo, irte a código técnico, no sé qué tal, era un rollo. Entonces, lo que hemos hecho es calcularlo automáticamente. Entonces, si por ejemplo ponemos este código postal, ¿vale? Nos sale la zona climática de Barbate. Entonces, Barbate, ¿vale? Indica que es una zona climática A en cuanto a lo que sería la calificación de invierno. ¿Vale? Y si, Juan, ¿te acuerdas tú de cuál era la otra zona climática? No me acuerdo, pero tengo el chulete y lo puedo mirar. Míralo, por favor, porque yo no me acuerdo. Creo que era esta. Ahora mismo A ver. era 01194, la Sarte, 01194. Vale, esta es la zona E1, ¿vale?
Entonces, fijaos qué fácil es. Tenemos en el sistema metidos 40.000 municipios de toda España con sus altitudes para poder, simplemente introduciendo el código postal, saber qué zona climática tiene en base, Juan, a la tabla que tú te sabes muy bien. Sí, o sea, en principio lo que es el código técnico de edificación, en el documento básico de orden de investigación, te indica abajo, en la zona de donde sale el mapa de España, te va indicando las 5 zonas climáticas, A, B, C, D, E, y además el numerito que hace correspondencia a la gravedad o la intensidad en cuanto al invierno. Bueno, pues todas esas se tienen en cuenta y están en cada uno de los 43.000 códigos postales, están tenidos en cuenta para saber cuál es la transmitancia que debe de obtenerse en ese muro concretamente de esa edificación. Con eso resuelto y lo obtenemos cumpliendo lo que es el documento básico de ahorro de energía. Entonces, lo siguiente que tenemos que determinar es un poco cuál es la característica actual de la fachada actual. Claro, porque eso indica mucho que es el código técnico, el documento básico nos indica, vale, en esta zona climática tiene un valor que tú debas de cumplir, de transmitancia. ¿Qué es lo que también ofrece mayor o menor resistencia térmica dentro del envolvente? Pues el tipo de elemento que tengamos constructivo, que puede ser, si hace una edificación de más de 45 o 50 años, pues habitualmente se solía construir una sola hoja de casi un pie, sin aislamiento, y a medida que iba, a partir de la NTD del 79, ya se empezaba a construir con 2 hojas y además colocar aislamiento exterior. Entonces, claro, no ofrece la misma resistencia térmica un tipo de elemento como otro. E incluso hemos llegado a tener en cuenta construcciones de a partir del año 2001-2002 con bloques termoarcillas para poder también cuantificar qué cantidad de aislamiento térmico, en el caso de tener que realizar una actuación de mejora en la rehabilitación, sería necesario para cumplir el código técnico. Entonces, esos diferentes elementos que ahí componen composición de la fachada, pues un muro de una hoja maciza o aligerada, un muro perforado, un muro de 2 hojas, todos esos, las resistencias térmicas que indican son en base al catálogo constructivo de elementos del código técnico de la edificación. No hemos elegido en ningún momento la que puede tener aquel fabricante o este otro, no. Hemos escogido las que aparecen en el catálogo de elementos constructivos del código técnico de la edificación, para de esa manera ser mucho más respetuosos con los materiales y productos y las resistencias técnicas que están indicadas. Laura. Perfecto, lo has explicado, bueno, con todo el conocimiento que tienes. Pues nosotros el conocimiento de Juan lo hemos digitalizado. O sea, él nos explicó todo esto y nosotros lo hemos puesto aquí para que vosotros simplemente tengáis que introducir los datos de esta fachada. Como él ha comentado, bueno, depende de la composición de la fachada, pero también depende del año de construcción. Es decir, una fachada de un ladrillo perforado del año antes de 1969 no tiene por qué tener por detrás la misma landa que una de más del 2006, ¿vale? Aquí hay mucha variabilidad. Entonces vamos a mirar un poquito porque simplemente ya con la zona que... Perdona. Y además de un simple detalle, nos lo has hecho muy fácil porque, imagínate, bueno, yo sé que mi edificio está construido en 1983, pero si tiene una hoja, 2 hojas cámara, a mí que me preguntan. Automáticamente da la opción de no lo sé, lo desconozco, se toma el año de referencia y el año de referencia sí que nos indica en un porcentaje muy alto qué tipo de sistema constructivo fue el empleado. Correcto. Y ahí al final se basa bastante en la normativa que había en ese periodo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si os fijáis, bueno, aquí vamos a poner varios elementos. Hemos puesto esta zona climática más extrema porque entonces hay más saltos en función de cuál es la composición actual de la fachada. Y si nos fijamos aquí, en la zona de nuevo aislamiento, aquí ya nos estamos recomendando cuál es el espesor mínimo del aislamiento, en este caso con esta placa de EPS,
adecuada. Es decir, aparte de la composición, que vamos a hacer algún cambio para que veamos cómo va cambiando, ¿vale? Aquí ya es 160 milímetros. Correcto. Si ponemos una termoarcilla seguramente bajará a 120, etcétera, ¿vale? Y si ponemos que es más del 2006, es posible que también baje más o no. No, en este caso no, porque es una zona climática bastante extrema. Lo que es importante es que no solo dependemos de esto, sino también de las características. De los diferentes tipos de aislamiento que ofrecen más o menos prestación térmica, que sería el Comfort Plus, es en base a una placa de grafito que tiene una conductividad térmica muy baja, es decir, tiene un gran poder de aislamiento porque transmite muy poco. Fijémonos que en este caso, sin cambiar nada de la composición de la fachada, pasamos de, si cogemos el confort estándar, a 140 milímetros, y si cogemos el confort plus, estamos ahorrando 20 milímetros de espesor en el aislamiento. Efectivamente, ¿por qué? Porque ese material aislante tiene más capacidad de aislamiento. Y en alguna ocasión podemos tener la necesidad, ostras, es que me va de 10, 20 centímetros de tener que cortar porque me puede afectar a huecos, a recercos, a infinidad de partes. Una cosa también aquí muy importante es que, ¿en qué nos hemos basado? El documento básico de ahorro de energía tiene la tabla E1, es donde te va indicando por cada zona climática te va indicando cuál es la transmitancia que se debe de cumplir. Claro, en esa tabla lo que sí que expresa y muchas veces se nos pasa por alto es que indica estas es las condiciones de cada elemento que debe de cumplir mínimamente y va indicando para lo que es la X cantidad de transmitancia. Y lo mismo para la zona del paramento vertical, las zonas muy cerradas, los huecos, para todas esas zonas. Claro, ahí si me indica, por ejemplo, siendo lo que es Barcelona, me indicaría 0,39, claro, es 0,39 si el resto de elementos, cubierta, huecos de ventana y demás, pues cumplen lo mínimo que deben de cumplir. Cuando es una rehabilitación, eso es imposible. Entonces sí que te indice de que, oye, vete al anejo E del propio documento básico de ahorro de energía, que ahí sí que te está indicando unos valores que son mucho más exigentes para poder cumplimentar y cumplir esos apartados con el código técnico de la edificación. Y esa es con la tabla que nosotros hemos tenido de referencia para cuando vamos a realizar una rehabilitación donde únicamente afecta a lo que es la envolvente en la rehabilitación o la cubierta. Esa es la tabla que hemos tenido en cuenta y es del documento básico de ahorro de energía. Bueno, justamente mientras ibas hablando he cambiado y he pasado a Barcelona. Y hemos visto que en Barcelona pues hemos pasado de 140 creo que salía a 100 milímetros, ¿no? Sí. La diferencia. Entonces, esto es automático, no tiene ningún secreto. Si por lo que sea el usuario pues decide que quiere tener mayor aislamiento, pues igualmente puede editar el aislamiento y poner más o lo que sea, ¿vale? También tenemos aquí la parte de la lana mineral, que tiene también propiedades acústicas. Efectivamente, es para cuando tenemos la necesidad de, oye, el déficit, pues es cuando tengo necesidad de aislar térmicamente, pero además acústicamente. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en una zona, en un área urbana, que hay mucha intensidad de vehículos, o muy próximo a un aeropuerto, es decir, tengo mucho ruido, o incluso, oye, que estoy muy sensibilizado a colocar y tener productos que tengan, cuanto menos afección a la producción de fuego, mejor que mejor. Oye, pues también, o sea, para cualquier sensibilidad, tienes la opción de poder escoger ese tipo de productos. Entonces, el resto de introducción de datos nos sirve para poder calcular por detrás, está calculando por detrás pues los elementos especiales, ¿no, Juan? Efectivamente. Hipogoterol, los y antes también un poco, porque claro, nos indica, por ejemplo, qué tipología de edificio es. ¿Es aislado o está entre medianeras? Por lo menos si es un edificio que está aislado, las cuatro fachadas, pues sería un edificio aislado, o cumpliría también para una vivienda individual, que está aislado, un chalet, por ejemplo. Si es un edificio que está entre más edificios dentro de una misma calle, sería entre medianeras, entonces ahí contemplaría únicamente de que tienen los dos muros adiabáticos, también como los contempla el documento básico de ahorro de energía,
y únicamente le pondríamos en el apartado fachadas, pues que serían 2 o 3 si está en una esquina, y si está aislado, marcaríamos que tiene 4 fachadas. Eso ayuda porque te va orientando dentro del sistema de aislamiento térmico por el exterior todo el resto de complementos de perfiles esquineros y demás, pero os va contemplando para poder darte orientativamente un precio para que tengas el conocimiento medio de cuánto te costaría. Las alturas, si son 2 alturas, 3 plantas, 4 plantas, ponerlo así de claro. ¿Cuántas alturas? Pues es un edificio que tiene 4 plantas. Pues 4 plantas. ¿Tiene 5? Pues 5 plantas. Sin complicaciones, sencillo, básico. Y el último paso es para calcular pues la cantidad de fachada, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es que hay dos elementos normalmente que el usuario conoce. Uno, lo que sería la superficie por planta de su vivienda o de su edificio, o la longitud total de la fachada. En la longitud total lo vemos más seguramente cuando es entre medianeras, ¿no? Que puedes coger y puedes decir, oye, pues son 20 pasos, pues son 20 metros, ¿no? Y cuando es la superficie por planta lo vemos tal vez más por cuando es aislado o cosas así. Entonces, al final, básicamente lo que hace el sistema es por detrás calcular esa superficie. Entonces, vamos a poner... Imaginemos que es un edificio que tiene 5 alturas y que hay pues 3 viviendas de 100 metros cuadrados cada una de ellas por planta. Lo indicamos que serían 300 metros cuadrados aproximadamente para poder colocar. Ya está, es así de simple. ¿Alguna cosita más? Bueno, en principio también nos da la opción de, oye, ¿también estás interesado en cambiar o no las ventanas? Bueno, eso se aprovecha pues, para conocer si hay interés o no y aprovechar todo lo demás, pero principalmente ya no va a cambiar nada, ya directamente qué tipo de producto de acabado quiero que quede mi edificio, es decir, ya estoy consciente, yo tengo ganas, oye, que sí, que lo voy a hacer, que voy a hacer un aislamiento porque el aislamiento funciona, porque he visto, lo conozco, ahora tengo conocimiento y sé que esto va a ser mejor para mi edificio. Ahora, ¿qué tipo de acabado quiero que tenga mi edificio? ¿Qué me gustaría poder tener durante muchos años y poca durabilidad? Pues aquí nos da la opción de poder escoger diferentes revestimientos acrílicos, gruesos, medios, finos, acabados muy naturales y muy nobles como con morteros de cal para el sistema de aislamiento térmico por el exterior, e incluso también la opción de un aplacado cerámico. Si mi edificio pues ya es tipo calalista o es un aplacado cerámico, hay la opción de poder también seleccionar ese acabado. El sistema además también ayuda al usuario, ¿no? Porque hay ciertas combinaciones que no son posibles. Por ejemplo, yo, mientras estabas explicando lo del Calnature, que creo que es un producto nuevo vuestro, ¿no? Correcto. Tenía puesto la lana mineral y no es compatible. Hay que utilizarlo con el confort plus o con el confort, ¿no? Entonces el sistema ya te indica exactamente cuál es la compatibilidad adecuada y también de esta manera, pues, no te equivocas en la presupuestación. Efectivamente, en todo momento contempla lo que es el desarrollo del software, que si hay alguna incompatibilidad con algún producto dentro del sistema, ya lo que no hace es facilitártela para tener un error, sino que te la bloquea y te da otra opción para poder llevarla a cabo. Pues vamos a ello. Venga, ¿te apetece? ahora ya hemos metido, pues mira, ¿o quieres otro? Mira, yo pondría el fino autolimpiable ecológico, el Rebaz SLX. Un gran producto, que tienes una carta de colores, de más de 25 colores en carta, y luego somos capaces de hacer cualquier tipo de color en carta NCS y RAD. Bueno, pues ya habéis visto que con un clic nos ha calculado la estimación de esta fachada. Aquí tenemos un resumen de los materiales utilizados, pero es que además, si clicamos aquí, se nos descarga un PDF que nos va a dar mucho más detalles sobre este presupuesto, ¿vale? Y aparte información pues más detallada sobre los productos de Propamsa. Aquí tenemos todo el detalle con los precios de colocación también, es decir, no es solo una estimación de la cantidad de materiales, sino que también te estima el precio de la colocación, que al final es lo que un usuario final necesita para tomar la decisión, ¿no? Saber más o menos si me va a salir por 80, por 50 o por 150, que es lo que normalmente no sabe, ¿no? Entonces aquí están todos los materiales. Y es orientativo, es para tener una orientación.
para decir, lo que sí que es muy preciso es el espesor de aislamiento que te va a hacer falta, ahí sí que apuntamos a la diana. Y en cuanto a lo que es el valor final con el producto que contemplamos con base de datos ya aplicado y con el coste de andamio que se necesita en lo que es los paramentos verticales de las fachadas, pues ahí hacemos eso orientativamente, es una estimación y eso es lo que se reproduce. Correcto. Que si después yo veo estos números y, oye, que quiero conocer realmente si este presupuesto se ajusta a mi realidad, tienes la opción de quiero que contacten conmigo para que me faciliten el presupuesto directamente de esa solución de mi vivienda. Y que además corregir, pues a lo mejor he puesto algunos metros de superficie de más o de menos, para hacer ya un presupuesto personalizado y real para esa actuación en la obra. Correcto. Y entonces ahora yo ya pasaría a mostrar, esto es la parte, digamos, para un particular, pero vamos a ver también que este calculador lo tenemos integrado en nuestro software, en Estimar, y puede ser muy útil para todos aquellos profesionales que quieran tener un presupuesto. Efectivamente, aprovechar toda esa información del espesor que ya te calcula lo que es el sistema de aislamiento que necesitas, para ese técnico poder aprovechar toda esa información y prepararla precisa para su proyecto y cliente. Haríamos, el formulario es exactamente el mismo, ¿vale? Bueno, digamos que a través de tenemos el calculador de fachadas, siguiente, los precios estándar de mercado. El usuario, el profesional, podría tener almacenados sus precios mano de obra para que automáticamente le apareciera ya con sus precios mano de obra. Ya sabemos que hay diferencias en función de dónde viva ese profesional. Y del diseño del edificio, aunque sea en la misma zona, todo hace que pueda haber alguna variación. Pero ya vemos que esto es exactamente lo mismo. Vamos a poner un de Madrid, ¿no? Creo que más o menos, no sé si le he liado. No, eso es... Un D3, ¿sí? ¿Eso es Madrid? Eso es zona Madrid, sí. Bien. El 28 al 28.880 y algo me parece que eso equivale a Madrid. Bueno, pues esto tampoco vamos a pasar, pero lo que queremos realmente es que veáis, vamos a poner otra historia, vamos a ver lo rápido que es para un profesional tener un presupuesto que además es totalmente editable, o sea que si luego, por lo que sea, pues ve que en vez de 31 metros cuadrados de fachada le salen 35, pues él directamente, aquí puede editarlo y poner la cantidad de metros, el precio que ya ha contrastado, el coste del andamio, el coste de la preparación del soporte. Todas esas partidas se pueden reeditar con los precios finales para poder ofrecerle a su cliente un presupuesto con calidad. Además, el software también permite acceder de forma directa a la página del producto, ¿vale? Dentro de Propamsa, o sea que si quieres ver más información, etcétera, etcétera, pues lo tenéis aquí siempre a mano, ¿vale? Así que, bueno, creo que más claro imposible, ¿vale? También lo pueden imprimir, se hacen su propio presupuesto, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Ven aquí y me lo cuentas, no te oigo, Manuel. En este caso, el profesional puede tener el presupuesto, digamos, con sus propios datos. ¿Para alguna cosita más? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno de los que están aquí? ¿Tenéis algo que... ¿No? ¿Bien? Venga, cuéntame. Espera, micrófono. Hola, ¿el software necesariamente es para fachadas ya hechas o se podría calcular una fachada nueva de una casa que quieras montar? Está pensado principalmente con los diferentes sistemas constructivos
el 95% de los que más se suelen utilizar aquí en España, desde hace más de 60 años hasta la fecha actual. Habría la opción, sí que es un futuro en ese software, en muy breve, de poder seleccionar y marcar un soporte, un elemento totalmente nuevo de ahora, para poder ayudarte en donde estás ubicado, cuál sería el espesor mínimo a poder tener. Esa opción hoy no está, pero en muy breve tiempo va a estar para también aprovecharlo. Sí, porque entonces calcularía en base a la otra tabla, ¿no? Efectivamente. Desde hora nueva. Y de todas formas, acuérdate que todo es editable. Es decir, que si de momento quisieras utilizar esto y luego tú miras y que en vez de 120 milímetros son 140, toda la base de precios de ProPamsa está en el software. Por lo tanto, podrías cambiar el producto y poner uno de 140 sin problemas. Lo único que sí que, yo igual recomendaría entonces hacer otro cálculo, porque claro, aquí están todos los perfiles, que si es de 120 tendrías que cambiar también los perfiles para que cuadre. Entonces, lo mejor es siempre hacer uno nuevo, pero bueno, sí que lo tendremos de cara a un futuro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Esto de beneficio qué es? ¿Que va a ganar se puede quitar para que El precio que está aquí estimado, bueno, la parte del beneficio, sí, eso Laura te lo puede contestar, qué es lo que quiere decir, y muy concretamente, ya lo verás. Este es un software para profesionales, por lo tanto es un programa para hacer presupuestos. Entonces para nosotros es bastante importante que en todo momento tengáis a la vista el beneficio. Obviamente cuando imprimís ese presupuesto, el beneficio no aparece en ningún lado, ¿vale? Esta es la parte interna del software de un profesional. En el caso de ProPamsa, los precios hemos puesto solamente precios sin beneficio. El PVP. Eso es. ¿Vale? Luego, si evidentemente vas a tu distribuidor y tú consigues tus precios, pues dentro del software, voy a enseñar. ¿Me ayudo? ¿Sabes? Los han puesto cervezas. Lo que sí que quiero que veáis es que aquí podéis tener almacenado el precio de coste y el precio cliente, ¿vale? Aquí hemos puesto el PVP. Me lo están poniendo un poco complicado. Ya está. Vale. Pero bueno, si luego, por lo que sea, tu distribuidor en vez de darte la 0,62 te lo da 0,50, pues cambias, entonces el beneficio se te calcula automáticamente. Es una herramienta muy intuitiva, muy compleja, pero toda esa complejidad ya ha sido desarrollada y muy fácil y muy aprovechable. Y que aporta mucha información incluso al técnico para poder saber y jugar qué orientación, sin entrar en mucho detalle, porque como habéis visto se resuelve de una manera muy rápida y muy intuitiva, para poder orientar sin tener que entrar con el HULT o con el C3X, que todas las pruebas que hemos realizado en estas comparaciones entre HULT e incluso con el C3X, los únicos errores que han dado siempre ha sido a menos aislamiento en muy pocos casos, lo cual nos asegura de que todos los aislamientos, los espesores que se anuncian, siempre todos cumplen el código técnico actual de la licitación. Y al final lo que queríamos es ayudar, o sea, que o el profesional haciendo el presupuesto o el cliente final, ayudarle en esa toma de decisión, ¿no? O sea, acortar esos plazos de presupuestación, que es lo que normalmente cuesta más, ¿no? Que tengas que contactar, hazme un estudio, no sé qué, cuando tú puedes estar en tu oficina y hacer el presupuesto de forma inmediata, ¿no? Evidentemente es una estimación, hay que... Pero es orientativo porque te da una orientación. Acordaos al principio, lo que comentaban de las encuestas, que había algunas cosas un poco incoherentes, y eso quiere decir de que hay falta de conocimiento, es imposible conocerlo todo. Yo no conozco de todo, ni casi nadie, por no decir nadie, conoce de todo. Podemos ser especialistas en algo, en 2, 3, 4,
5 cosas, o 6, puede haber gente muy hábil, pero más de eso se hace mucho más complejo, siempre se hace mucho más complejo. Entonces, de esa manera, lo que sí que hemos facilitado con esta herramienta es que hasta incluso el que no es técnico, que pueda tener una orientación clara para decir, oye, que sí que tengo que realizar una actuación de mejora de aislamiento, reconozco que aquí me lo está aclarando muy bien el espesor mínimo de aislamiento que necesito en mi vivienda, en mi edificación, y ahora lo que necesito es ponerme en manos de un técnico y que me faciliten también además un presupuesto de verdad. Todo eso te lo ofrece esta herramienta. Esa es la intención que hemos querido a la hora de crear esta calculadora, que ha llevado tiempo. Lo que queríamos intentar de conseguir es de ponérselo fácil y hacer que algo que es realmente complejo sea fácil y rápido para todos los perfiles, un no técnico y un técnico. Correcto. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, os invitamos a un refresco ahora mismo y muchas gracias por atender. Estamos a vuestra disposición.